Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu verdad, por tu palabra, Señor, que es verdad, o que es la verdad. Gracias porque la traes a nosotros, porque nos permite ser instruidos, enseñados en ella. Nos permite ser transformados a través de ella, Señor, porque como ella misma dice, es espejo. Déjanos vernos a través de ella para poder cambiar lo que debe ser cambiado, pero también cultivar lo que debe ser cultivado o edificado, Señor, en nuestra vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Señor, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio a través de ella, Señor. Y llénanos hoy de conocimiento, Señor, para poder ejecutarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Romanos capítulo 2, versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Recuerden que hemos estado hablando acerca de que el juicio de Dios va a ser, o que lo que va a ser juzgado son nuestras obras, es lo que hacemos, porque al fin y al cabo nuestras obras o lo que hacemos es lo que demuestra en qué creemos o en quién creemos, ¿sí? Entonces, cuando dice el verso 16 que lo que va a juzgar Dios es los secretos de los hombres, si se dan cuenta dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque el evangelio vino para demostrar el juicio de Dios. Es decir, si no existiera el juicio de Dios, el evangelio sería en vano. La muerte de Cristo en la cruz sería en vano. Porque entonces, ¿para qué muere si no hay ningún tipo de condenación? ¿Para qué la muerte de Cristo si realmente no hay ningún tipo de juicio? ¿Verdad? Pero por cuanto hay un juicio de Dios, es que Cristo muere en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es la que nos hace a nosotros entender el juicio o la seriedad del juicio que Dios tiene para los hombres. Y aquí, aunque Pablo va a empezar a hablar a los judíos, ¿cierto? Porque empieza diciendo, he aquí tú tienes sobrenombre de judío. Aunque Pablo va a empezar a hablar a los judíos, quiero que usted no se distraiga de lo que vamos a hablar hoy. Porque aunque este tema pareciera que fuera para los judíos, muchos de nosotros estamos viviendo como judíos. Y así se llama el tema de hoy, viviendo como judíos. Muchos de nosotros vivimos como los judíos, no solamente del tiempo de Pablo, del tiempo de Jesús, del tiempo de Moisés, ¿sí? Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. El versículo 21 y el versículo 22. Ese es Jesús hablando. Jesús está hablando al pueblo. Jesús está dando un sermón, ¿cierto? Y en el capítulo 7, en el versículo 21 hasta el versículo 23, Él da o explica o enseña una de las partes más terribles que puede haber en todo el evangelio. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es algo que me eriza a mí la piel. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace
el que hace la voluntad del Padre. ¿Sí? Carlitos explicaba hace 8 días la parábola donde Jesús enseña que un hombre construyó su casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Y la diferencia entre estos dos hombres era que uno hizo y el otro no hizo. ¿Sí? El que oye mis palabras y las hace será semejante al hombre que construye su casa sobre la roca, que aunque vengan tempestades y vientos y tormenta, no se moverá. Pero el que escucha mis palabras y no las hace es como el que construye su casa sobre la arena. Lo mismo está diciendo aquí Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Sí? Tal vez todos oímos, tal vez todos escuchamos, ¿cierto? No solamente aquí, sino que ahora como están poniendo las predicaciones en YouTube, tal vez usted llega a su casa o va en el bus y se las repite. Pero no todo el que las oye, ¿cierto?, va a entrar al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre. Recuerden, la diferencia entre el que construyó la casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena era solamente hacer, porque ambos oyeron. Jesús lo enseñó, el que oye mis palabras, ¿cierto? Ambos las oyeron, pero solamente uno las hacía. Y sigue diciendo Jesús, muchos, mire, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero luego no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Voy a decir algo que tal vez va a herir la susceptibilidad de muchos. Y es que aunque Dios te use, tú estás lejos de Dios. Lo voy a repetir. Aunque Dios te use, tú puedes estar muy lejos de Dios. Lo que pasa es que tenemos un Dios fiel. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. El pueblo quería rey en el tiempo de los jueces. Samuel fue el último rey. Los hijos de Samuel debían juzgar al pueblo, o Samuel puso a sus hijos a juzgar al pueblo, y los hijos de Samuel se corrompieron, pervirtieron la ley y no siguieron el camino de Samuel, su papá. Todos sabemos quién era Samuel, ¿no? O sea, Samuel era el juez, el sacerdote. Y entonces el pueblo dice, no, ya no queremos rey, ya no queremos jueces, queremos un rey como tienen todas las naciones de la tierra. Y Samuel se enojó. Samuel se enojó porque sintió que lo estaban despreciando a él como juez. Por eso es que luego Dios le dice, no te están desechando a ti, Samuel, sino a mí, porque yo soy su rey. Ellos ya tienen rey, solo que no se han dado cuenta del rey que tiene, ¿verdad? Y entonces Samuel ora por el pueblo y levantan un rey, ¿cierto? Un rey ¿cómo? Conforme al gusto de ¿quién? Del pueblo. ¿Quién fue ese rey? ¿Hasta qué día reinó Saúl? No. Él fue rey del pueblo hasta el día en que murió, aunque Dios ya lo había desechado años antes. Dios, la Biblia dice que a Dios le pesó en su corazón, ¿cierto?, haber elegido a Saúl como rey. Y aunque el reinado de Saúl había sido desechado, Saúl siguió siendo rey por muchos años. Tal vez Dios te use, pero tú estás lejos de Dios. Por eso aquí Jesús dice, muchos dirán, luego no profetizamos en tu nombre, luego no echamos fuera demonios, luego no hicimos muchos milagros. Y sigue diciendo, y entonces les diré o les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y muchos de nosotros estamos viviendo como judíos. Por eso en Romanos Pablo dice, tú que tienes, ¿cierto?, sobrenombre de judío, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío. Porque era un sobrenombre para la nación, los judíos. Dice, y te glorías, dice, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso no estaba mal realmente. La Biblia dice en Jeremías, lo voy a leer, está en Jeremías 9:23. Si quiere tome nota, por favor.
La Biblia dice en Jeremías 23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su sabiduría se alabe, sino el rico se alabe, perdón, ni el rico se alabe en sus riquezas, pero alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. ¿Sí? Y aquí Pablo le está diciendo a los romanos, en Romanos 2:17, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. No está mal gloriarse en Dios. Al fin y al cabo la Biblia misma dice, el que tenga que gloriarse en algo, gloríese en esto, en entenderme y conocerme, ¿cierto? Que yo soy Dios. ¿Quién otra nación de la tierra conocía y entendía mejor a Dios que el pueblo judío? Ninguna, ninguna. Y aunque su gloria era verdadera, es decir, se gloriaban en Dios y eso no estaba mal, ¿cierto? Y también dice, se apoyaban en la ley. Ya vamos a ver de qué manera se apoyaban en la ley y por qué lo hacían así. Pero no hay nada malo en gloriarse en Dios. Los judíos sabían quién era Dios. Los judíos sabían que tenían al Dios verdadero. No había otro Dios como su Dios, ¿cierto? Los judíos habían visto las maravillas de Dios por años y años y años. Quiero leerles una parte de lo que dice Samuel. Perdón. Samuel, en Primera de Samuel, dice, Primera de Samuel creo que es el 12. Primera de Samuel 12, desde el verso 6, dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón y los sacó de vuestros padres, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en manos del rey del Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal y a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de la mano de vuestros enemigos y en derredor, y habitasteis seguros. Y así por años, cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, clamaba a Dios, Dios los entregaba a sus enemigos, ellos clamaban y Dios los libraba. Y ellos habían visto las maravillas de Dios por años y años y años. Así que sabían que tenían al Dios verdadero y por eso se glorificaban al Dios verdadero, ¿verdad? Luego dice, te apoyas en la ley. Ellos se apoyaban en la ley. Se apoyaban en la ley porque la conocían. No sé si usted sabe que a los niños pequeños se les hacía memorizar la palabra, la ley, la Torá en su momento. No tenían la Biblia, pero tenían el Pentateuco, que era la Torá, las leyes de la ley de Moisés, los libros de la ley de Moisés. Y ellos la memorizaban. Y al memorizarla, la aplicaban. Y la misma Biblia dice que debían poner esas palabras en los dinteles de las puertas. Y aquí, tenerlo aquí en su mente, en su cabeza todo el tiempo. Así que ellos conocían la ley y se apoyaban en la ley. Ahora, solamente Jesús pudo cumplir la ley desde que nace hasta que muere. Solamente Jesús lo pudo hacer. Ningún otro hombre lo hizo. Ninguno. Pero los judíos se apoyaban en que cumplían. Esa era parte. ¿Está acabando la pila? Están saboteando la predica. ¿Sí? Sigue diciendo en el verso 18, dice, conoces su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. He instruido por las pruebas lo mejor.
Hola, hola. Eso. Se oye diferente. Dice, verso 18, conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Sí? Entiéndalo. Instruido por la ley, el judío podía discernir qué era lo bueno o lo malo. Es más, podía discernir qué era lo mejor. ¿Sí? Lo estamos leyendo, ¿verdad? Instruido por la ley, claro, el judío había sido instruido por la ley desde muy niño y gracias a que había entendido la ley, él sabía que era lo mejor. Él sabía que era lo bueno y que era lo malo. Y en medio de lo bueno y lo malo podía entender o ver que era lo mejor. Luego dice el verso 19, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos se jactaban de que podían enseñar la ley a los demás. Dice el verso 19, confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, refiriéndose a los gentiles, al pueblo impío, al pueblo pagano. Claro, ellos sí tenían la luz y era una verdad, o sea, es una verdad innegable. El pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios, la nación escogida de Dios, y ellos lo sabían. Pero ellos creían que por ser el pueblo escogido de Dios, entonces tenían ciertos privilegios. Ellos creían que como podían clamar a Dios y Dios los libraba, tenían ciertos privilegios y que no necesitaban hacer sino la ley para salvarse. Pero recordemos que por las obras de la ley nadie será salvo, ¿cierto? Lo dice aquí más adelante en el capítulo 3, en el versículo 20, para el que está tomando nota. Por las obras de la ley nadie será salvo. Solamente por fe somos salvos, aunque nuestro juicio sea por obras. Y entonces ellos seguían la ley y los rituales de la ley y por eso se apoyaban en esa ley. Y recuerden que muchos de los fariseos, cuando se encontraban con Jesús, ¿cierto? Ellos creían que por ser el pueblo judío tenían el privilegio de la salvación sin nada más, solamente por ser el pueblo de Dios. Pero recordemos que Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Es para todos. Es para todos. Y aunque ellos tenían la luz y la verdad, porque dice el verso 19, confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Se confiaban en eso. ¿Sí? Se confiaban en eso. Así como los que leímos de Mateo. ¿Es que acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso no hicimos muchos milagros para ti, Jesús? Se confiaban en eso y a veces nos confiamos en las obras. Nos confiamos en las obras de la ley. Pero nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Porque Él es el que salva. Y la Biblia dice que Dios dio al Hijo los juicios. Dios no va a juzgar nada. Jesús es el juez. Él va a juzgar. Porque a Él le entregó el juicio de todo. Y entonces los judíos, como podían tener la verdad, porque tenían la verdad, ¿cierto? Era la ley y la tenían, por ser el pueblo escogido de Dios, se podían dar el gusto de enseñar a otros. Se podían dar el gusto de guiar a otros. Guía de ciegos, dice. Como dice ahí, verso 20. Instructor de los indoctos. Claro, los judíos eran muy sabios. Usted sabe que el pueblo judío hasta el día de hoy es un pueblo muy sabio, es un pueblo muy inteligente. Por eso es que Estados Unidos lo tiene como aliado. No por la cantidad de petróleo que hay, que no hay. No hay petróleo en Israel. Israel es una nación pequeñita. Con decirle que en área creo que es más grande Cundinamarca que Israel mismo. Pero como es el pueblo escogido por Dios, tiene un avance tecnológico increíble. En medicina, en tecnología, valga la redundancia, en tecnología, en agricultura, pero por sobre todas las cosas, en el ámbito militar. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el episodio de la Guerra de los 6 días
Y se llama la guerra de los 6 días porque duró 6 días. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues así la llamaron. Pues duró 6 días, entonces le pusieron un nombre. ¿Sí? Se demanaron los sesos buscándole el nombre a la guerra de los 6 días. Todas las naciones que rodeaban a Israel, justo después de que fue declarada Estado o nación, y le dieron un pedacito de tierra, todas las naciones, entre ellas Egipto, que Egipto es 93% árabe, o sea, las naciones árabes o palestinas, hicieron guerra contra Israel. Y esa guerra duró 6 días. Israel acabó con todos sus enemigos en 6 días. Y estaba recién formada, es que creo que ellos fueron declarados nación en 1948. Y la guerra fue a los 2 años, me parece. En 1950, porque no estaban de acuerdo en que ellos fueran nación. Y los fueron a atacar para invadirlos y acabarles su territorio y se acabó, no hay más pueblo judío, porque siempre ha habido un ataque contra el pueblo judío. Y ellos en 6 días acabaron con los enemigos de alrededor. Incluso Egipto, que Egipto en ese momento era una potencia, era muy grande. Porque el armamento o el avance bélico que tiene Israel es muy grande. Por eso Estados Unidos lo tiene de aliado. Por eso lo tiene de aliado. Y aunque nosotros hoy en día usamos cosas a diario, no nos damos cuenta que son avances que nacieron en ese pedacito de tierra pequeñito. Ahí nacieron los lentes de contacto, ahí nacieron los chips para las computadoras. Eso no fue en Estados Unidos, ni en China, ni en Japón. Fue en Israel, donde empezaron a hacer los avances tecnológicos que hoy tenemos. Esos aviones que son invisibles, no sé si ha oído los aviones invisibles que no se dejan detectar por el radar, nacieron ahí. Ahora ellos tienen una tecnología ahora que le llaman el domo de Dios o algo así, que si viene contra ellos un misil, que ellos sí saben de eso, porque los atacan cada rato de la franja de Gaza, eso les suena conocido, ¿cierto? Hamas, que es un grupo extremista, les tira misiles cada rato a Israel. Hay algo que se llama el domo de Dios y es como si fuera un campo de fuerza invisible. Viene el misil dirigido directamente hacia Israel y por algún motivo o razón el misil se desvía de su trayectoria y estalla antes de entrar a la frontera judía. Y eso solamente son avances ahí. Y es algo como de película de ciencia ficción. Pero es que ellos saben que son el pueblo escogido por Dios. Es que ellos lo saben. Y es que no solamente lo saben, sino que lo creen. Y de creérselo, entonces no confiaron en el Mesías. No confían en Jesús. Por eso, uno de los milagros más grandes que va a haber después del rapto es que la nación judía va a creer que Jesús es su Mesías. Ellos no lo creen como su Mesías. Ellos no lo entienden como su Mesías. Y ese va a ser uno de los más grandes milagros. Y otra de las señales con las cuales Dios va a querer que todos procedan al arrepentimiento. Porque es que eso se cumple. Es decir, Dios no se niega a sí mismo. ¿Sí? Verso 21. Miren lo que dice. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Les suena conocido eso? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Jesús habló de esta gente. Vamos a Mateo, por favor. Quiero leer Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, desde el versículo 2 y el versículo 4. Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y ¿quiénes más? Y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren lo que está diciendo Jesús aquí. Todo lo que ellos enseñan es la verdad. ¿Sí o no? Todo lo que ellos enseñan es sana doctrina. Todo lo que les digan ellos que hagan, háganlo y guárdenlo, porque es la verdad. ¿Se imagina?
Jesús está diciendo que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, la conocen de la A a la Z, o del Génesis al Apocalipsis. La conocen, la entienden de pronto, la enseñan de la manera correcta, y por eso Jesús dice, todo lo que ellos les dice que hagan, háganlo. Háganlo porque es la verdad. Pero, y esos peros de la Biblia me encantan, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Sí lo están entendiendo, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos viviendo como judíos, iglesia. Somos especialistas en ver el error en nuestro hermano que está ahí al lado, o delante o detrás. Somos especialistas en juzgarlo. Somos especialistas en una frase que se ha vuelto muy, muy común. Y dice que cristiano. Y dice que pastor. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Porque es muy fácil señalar. Es muy fácil criticar. Y el mismo Jesús decía, tú puedes ver tal vez la astilla que hay en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que hay en tu propio ojo, porque nos gusta señalar y criticar al otro. Es más fácil que asumir nuestras propias responsabilidades. Tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que tienes toda la verdad y toda la ley, porque en este lugar hemos tratado de enseñar o nos esforzamos por enseñar la verdad como está escrita, sin agregarle ni quitarle, excepto alguno que otro caso de un pastor invitado que a veces no sabe, o sea, no controla. Pero digamos que de las 52 reuniones que tiene el año, ¿cierto? 50 reuniones se enseña la sana doctrina en ese lugar, la palabra de verdad. Tú que aprendiste toda esta verdad, la aplicas en el otro, pero no te la aplicas a ti mismo. Porque es muy fácil. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el Instituto Bíblico hace tal vez unos 2 años, algo que Dios me enseñó a mí es que Dios siempre nos habla a través de la Biblia primero a nosotros. O sea, primero Dios me habla a mí. Siempre la Biblia enseña que Dios habla primero con la persona y luego pasa el mensaje a los demás. Dios en una zarza ardiente llamó a Moisés, ¿cierto? Y habló con Moisés y lo evangelizó, por decirlo de alguna forma. Lo convenció de que él era el que tenía que ir. No, pero es que yo no, pero es que no, a ver, meta la mano en su manto, sáquela, toda leprosa. Yo me imagino el susto de Moisés. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Sí? Bueno, vuelva y métala. Y la sacó sana completamente. No, bueno, sí, pero es que, y pero tras pero, hasta que Moisés entendió. ¿Sí? Esa es otra para explicar acerca del libre albedrío de Moisés, ¿no? O sea, toda la voluntad que Dios le respetó a Moisés hasta que terminó yendo allá a liberar al pueblo. Y luego entonces Dios también nos enseña que cuando Jesús ve al pueblo hambriento, hay un muchachito que tiene lo del mandado, va a traer lo del mandado, y como todo niño, todos fuimos niños, ¿sí? Cuando hay una romería, el niño se queda por ahí mirando a ver qué hay. ¿Sí? Va por el mandado, pero se queda por ahí mirando a ver qué. Y le cogieron su mandado. 5 panes y 2 peces. La Biblia enseña que Jesús oró por ellos, y luego de que Jesús ora, lo primero que hace es darle ¿a quién? A sus discípulos. Y luego los discípulos lo reparten en el pueblo. Y no era pescado crudo. ¿Ustedes creen que ellos comían pescado crudo? No. Eso es oriental. Ellos no comían pescado crudo. La Biblia me enseña a mí
que Jesús, después de que resucitó, vio a sus discípulos en la barca todavía pescando. Pero aunque ellos estaban en la barca todavía pescando, Jesús estaba en la orilla, en la playa, cociendo peces. Estaba cocinándoles una cena a sus discípulos, porque no comían el pescado crudo. ¿Sí? Entonces imagínense las parrillas que tuvo que hacer Jesús ahí para alimentar a 5,000. No era pescado crudo, créame. Pero primero Dios habla conmigo. Y luego de que Dios habla conmigo, entonces sí puedo entender que Dios me está hablando de alguien más. Pero Dios tiene que tratarme a mí primero. Dios trató primero al profeta. ¿Acaso no recordamos cómo Isaías dice: y vi yo a Dios en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, ¿cierto? Y había ángeles celestiales, querubines, que, bueno, habla de que se cubrían con alas y que uno al otro se decía santo, 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 y que en su canto se estremecían las columnas del templo. Y cuando ve a Dios, dice que un ángel cogió un carbón encendido y tocó sus labios. Pero antes de eso, Isaías dice: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios y que habito en medio de pueblo inmundo de labios. Y viene un ángel y coge un carbón encendido y lo pone ¿en dónde? En sus labios inmundos, porque tenía que purificar sus labios inmundos. Y después de eso es que Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Cierto? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta dice: heme aquí, yo iré. Claro, ya había sido purificado, ya había sido lavado sus labios inmundos, porque Dios primero trata con nosotros y luego sí con los demás. Por eso es que aquí dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, toda la enseñanza que tienes, aplícatela a ti mismo primero y luego sí puedes ir y juzgar a los otros. Pero resulta que cuando nos juzgamos o nos criticamos a nosotros mismos o nos aplicamos el conocimiento a nosotros mismos, ya no podemos juzgar a nadie más, porque nos damos cuenta que no tenemos ni la moral, ni la santidad, ni el nivel para criticar a otro. ¿Recuerdan que yo les conté esa historia hace 15 días, no? Yo critico al que se sube al bus y empieza a buscar la tarjeta, la plata, y pero es que será que no se acordó que iba a tomar bus, no se acordó que se iba a subir al bus, hasta que me pasó. ¿Sí? Ese día yo me subí todo emocionado al CID y la tarjeta, no tenía la tarjeta. ¿Sí? Por eso volví yo al Romanos 1, que dice: tú, ¿cierto? Leámoslo porque no quiero ir a decir lo que no es. Por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Así somos, así somos. Nosotros que juzgamos al otro no nos damos cuenta que al juzgar el pecado del otro también estamos juzgando nuestro propio pecado, nuestra propia maldad, ¿verdad? Sigue diciendo: tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Y usted podrá decir: no, sí, esa ya no me tocó a mí, menos mal. Pero es que hay muchas formas de robar. No se roba solamente a mano armada o con arma blanca o con cosquilleo. No se roba solamente así. Hay muchas formas de robar. Robamos cuando no trabajamos en el tiempo que debemos trabajar. Estamos robando a nuestro empleador. Y usted dirá: pero es que el tipo es un torcido. Pero es que eso no te corresponde a ti. Porque así como él es un torcido que hace sus malos negocios, tú también eres un torcido que le estás robando a él su plata porque te está pagando para que trabajes. ¿Sí? Y ahora sí que lo he entendido, porque en este trabajo que tengo me toca dejar mi teléfono en el locker afuera de donde yo trabajo, afuera en el locker, y entrar sin celular a trabajar. Y en el computador no hay acceso ni a Facebook, ni Instagram, ni... Si al caso una paginita de noticias y es no más. O sea, yo entro ahí a trabajar, a nada más. Y gloria a Dios porque me pagan por eso. Pero antes tenía otro trabajo donde tenía tiempo para todas las cosas. Y Dios me exhortó:
estás robando a tu empleado. Porque esa es una forma de robar, ¿cierto? Cuando no declaramos todos nuestros ingresos. Ay, pero es que el gobierno es un corrupto. Eso no te corresponde a ti juzgarlo. De ello se encargará Dios. A ti lo que te toca hacer es declarar tus ingresos. La Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cierto? Y Dios dice, pues me robaron. Pues sí, me robaron. Porque yo lo había explicado, aunque el diezmo es el 10% y no hay otra, ¿cierto? O sea, el diezmo no tiene variación, ese es 10. Las ofrendas son una cosa diferente. Las ofrendas no tienen límite, ni mínimo ni máximo. Y cuando tú no ofrendas conforme a tus ingresos, entonces estás robando a Dios. Porque yo pueda que tenga un salario mínimo y puedo diezmar y doy mi ofrenda conforme a mi salario, a mi ingreso. Pero si yo tengo sueldo de congresista, ¿cuánto? ¿20 y tantos? 33,000. Voten por mí hoy. Sueldo, ¿ya votaron? Por cierto, te quería votar, ¿no? Sueldo de congresista y ofrendo 1,000 o 5,000. ¿Acaso no estoy robando a Dios? Hay muchas formas de robar, iglesia. Hay muchas formas de robar. Por eso aquí dice, tú que enseñas, ¿cierto? Que no se debe hurtar, ¿hurtas? Verso 22. Tú que te verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y aquí está hablando del adulterio de pareja también. Recordemos que la ley enseñaba que para que una persona pudiera ser culpable de adulterio debía ser encontrada en el acto mismo del adulterio, pero por 2 o más testigos. Uno solo no era suficiente, 2 o más. Por eso a Jesús le traen una mujer adúltera. ¿Quién sabe cómo se la llevaron? Del pelo, jalada de la bata, de la sábana, porque seguramente se alcanzó a medio tapar con una sábana. Se la llevaron. No sabemos, la Biblia no explica cómo específicamente llegó esa mujer delante de Jesús. Tal vez llegó hasta desnuda. Y por eso Jesús se puso a escribir en la tierra, porque no la quería ver. No lo sabemos. Pero esa mujer, dicen la Biblia, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. O sea, estos corrompidos se pusieron a mirar por la ventana, por el cerrojo de la cerradura, y la vieron teniendo relaciones con una persona que no era su esposo. ¿Quién sabe cuánto habrán estado ahí esperando? Hasta que entraron y la sacaron, encontrada en el acto mismo del adulterio. Eso es lo que dice la ley. Y después de ser encontrada así, tenía que ser apedreada. Por eso Jesús, ¿cierto? Dice, el que esté libre de pecado, yo diría, el que esté libre de su pecado de adulterio, que tire la primera piedra. ¿Cuántos le tiraron piedras? Seguramente, no, yo como que también. No, saque yo. Duro, ¿cierto? Y el único que podía tirarle la piedra, no se la tiró. Pero luego Jesús dice, aunque la ley dice que se necesitan 2 testigos para ser acusado de adulterio, yo les digo que cualquiera de ustedes que codicie a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Porque esa es la gracia. Porque la ley demanda una cosa, pero la gracia demanda más responsabilidad que la ley. Dios no vino aquí a abolir la ley, nos vino a dar su gracia, y con su gracia nos dio una mayor responsabilidad. Porque la ley dice que yo debía ser pillado en el pecado. La gracia dice, nadie te tiene que ver, con que lo hagas en tu corazón, adulterarás. ¿Sí están entendiendo hasta dónde va la responsabilidad del cristiano? Por eso aquí Pablo le dice, aunque está hablando a los judíos, que aquí no hay ninguno, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y esta está mejor.
tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Miren, está comprobado bíblicamente que el pueblo, después de haber sido llevado a Babilonia en cautiverio, se hastió de los ídolos. Se hastiaron de los ídolos hasta acá. Tenían ídolos para todo y ellos los aborrecen. Por eso aquí Pablo está diciendo, tú que aborreces, ¿cierto? Aborreces, abominas o aborrecer. Tú que abominas los ídolos o aborreces los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Claro, los judíos, el pueblo, la nación judía se burlaban de las naciones idólatras. Para ellos era una risa, ellos sabían que tenían a su Dios y después de que salen del cautiverio nunca más tuvieron problemas de idolatría, nunca. Por eso nosotros vemos en los evangelios que Jesús jamás acusó a los fariseos de idólatras, porque amaban a su Dios y servían a Dios, eran fieles a Dios en ese sentido, no eran idólatras. Pero dice, comete sacrilegio. Claro, lo que pasaba era que los pueblos, las naciones de alrededor, cuando derrumbaban, ¿cierto?, algún templo, y en ese templo había imágenes de oro, que generalmente eran imágenes de oro o de plata a otros dioses, llegaban a donde los judíos y les vendían el oro y la plata. Y ellos decían, ay, no, menos mal que ustedes se salvaron de ese ídolo, venga, yo me hago una cadenita con este ídolo. Eso es cometer sacrilegio, porque ese oro había sido dedicado a un Dios. Y en Deuteronomio Dios es claro con eso. Y todo lo que se conseguían de las naciones de alrededor en cualquier guerra, ¿cierto?, debía ser desechado. Por eso, no sé si ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con Saúl. Saúl tenía que ir y destruir una ciudad y acabar con todo. Niños, mujeres, hombres, ganado, todo lo tenía que destruir. Y va Samuel a donde Saúl y le dice, ¿y luego por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Hice todo lo que Dios me dijo. Y entonces Samuel le dice, ¿y qué es ese balido de ovejas que oigo y ese mugido de vacas? Si tenías que acabar con todo. Y el mismo Samuel, es más, es que este Saúl perdonó hasta el mismo rey de esa ciudad. Lo perdonó. Y a Samuel le tocó ir y acabar con ese rey, para que la maldición no cayera aún sobre él. Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y dice, verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Sí lo entiende? Tú que te jactas de la ley. Quiero que vayamos por favor al Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mire que el salmista está diciendo cuánto amo yo tu ley, no está diciendo cuánto amo yo la ley. Ese era el problema del judío. El judío se jactaba en la ley, ¿cierto? Tú que te jactas de la ley. El judío se jactaba en la ley, no en tu ley, como dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley, porque es diferente la ley a la ley de Dios. ¿Sí? Es como si nosotros vemos un aviso que dice Bucaramanga y una flecha. ¿Sí los ha visto? Bucaramanga, una flecha. Así yo me suba al aviso, no llego a Bucaramanga. ¿O sí? No. El aviso me dice por dónde tengo que ir para llegar a Bucaramanga, pero no me lleva a Bucaramanga. Así es la ley. La ley te muestra el camino a Jesús, ¿cierto? Pero no es Jesús. Pero ellos se jactaban en la ley, no en tu ley, sino en la ley. Y por eso dice, oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y sigue diciendo más abajo, el verso 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparte de tus juicios, porque tú
me enseñaste, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y sigue y sigue y sigue dando honra y honor al único que debe recibir honra y honor, a Cristo. Por eso habla de tu ley y tu palabra, no de la ley como tal. Porque el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otros. Es Él. Y quiero terminar con esto, verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de nosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de nosotros. Todas esas personas que alguna vez fueron cristianas y no quieren volver a saber nada del cristianismo, es porque algún cristiano, entre comillas, le hizo algo. El nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles por causa de nosotros. Todas esas personas que no quieren ir a una iglesia cristiana porque creen que los pastores se roban la plata, es porque algún pastor les robó la plata. O porque ven al pastor andando en camioneta último modelo y la iglesia en necesidad. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. ¿Qué dirán sus vecinos de usted? Es más, voy a ampliar la pregunta. ¿Qué dirán de Cristo sus vecinos? ¿Qué dicen de Cristo las personas que lo conocen a usted? ¿Cómo muestras tú a Cristo? Porque yo les digo una cosa. Nosotros que estamos aquí vamos a tener más responsabilidad en el día del juicio que los que nunca han oído la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo para terminar, es el último verso, solo Lucas 12. Voy a leer desde el versículo 45. Lucas 12, desde el versículo 45. Con esto termino ya. Dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremenda esta palabra. Porque Dios nos ha estado dando su palabra día tras día, año tras año. Nos ha estado instruyendo y enseñando en su palabra y en su verdad. Y tal vez muchos de nosotros seremos como este siervo malo. Es que mi señor tarda en venir. Y empezamos a maltratar a la gente, dice ahí. Empezamos a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarnos. A vivir como si Cristo no viviera, como si no fuera a venir en ningún momento. Por eso dice aquí más adelante: vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Les ha pasado? ¿Con su jefe? ¿Con el papá o la mamá? ¿No les ha pasado? Porque nosotros que oímos la palabra de Dios cada fin de semana, bueno, los que vienen cada fin de semana, y la oyen y la dejan pasar como que les entra por un oído y les sale por el otro, vamos a tener mayor responsabilidad. Porque aunque Dios nos use, podemos estar lejos de Dios. Termina diciendo: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá. La parábola de los talentos. La parábola de los talentos. ¿Recuerdan el que tenía un solo talento que fue y lo enterró en la tierra? ¿Qué le dice este hombre a su señor? Yo sé que eres un señor duro y severo, que recoges donde no siembras. Y si sabías eso, ¿por qué no le diste la plata al menos al banco? Le dice el Señor. Por lo menos hubiera recibido el interés. Pero nada. Así es Dios. Al que mucho le da, mucho le va a demandar. Créamelo. Créamelo que sí. Por eso yo me estoy poniendo al día en mis predicaciones. Me estoy poniendo al día, como que, ¿sí? Me toca. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Porque cuando estemos delante de Dios, Él nos va a decir: y yo te di esto, y esto, y esto, y esto. 5 talentos te di. ¿Qué hiciste con esos 5 talentos? ¿Cómo los multiplicaste? ¿Cuál fue tu fruto? Porque Jesús se la pasaba diciendo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál fue tu fruto? A ver, yo quiero verlo. Y Jesús, emocionado de ver cuánto nosotros multiplicamos su talento. ¿Y tú con qué vas a llegar allá? ¿Con el bolsillo roto? ¿Con las manos vacías? ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Dios, iglesia? Porque somos una iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Nuestro objetivo es ensanchar o establecer el reino de Cristo y extenderlo. Extenderlo a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero de estudio, a nuestro profesor, a nuestro jefe. Extenderlo. ¿Y tú qué estás haciendo por el reino de Dios? ¿O es que estás como este siervo que dice: Jesús todavía no viene? Bebamos, emborrachémonos, castiguemos a la gente. Porque les digo una cosa: nadie sabe el día y la hora en que va a venir Cristo. Y si Él viene y arrebata tu iglesia, y tú estás así con los brazos abiertos esperando subir, y no sientes nada, ahí es donde vas a empezar a llorar. Ahí es donde te vas a poner de rodillas a pedir perdón. Y te digo, en ese momento no vas a ser arrebatado. Porque Él viene por los suyos y se acabó. Todo el que estuvo preparado, léase la parábola de las vírgenes. Ese es el mejor ejemplo. ¿Cuántas eran vírgenes? 10 vírgenes, ¿cierto? De las 10 vírgenes, ¿cuántas entraron a la boda de su Señor? 5. O sea que las otras no eran vírgenes. No, digo, es decir, si eran vírgenes, pero se echaron a la locha, no llenaron sus lamparitas de aceite porque creyeron que el Señor iba a venir hasta el otro día. Y vea, el Señor llegó a la hora menos pensada. Las 10 eran vírgenes, pero solo 5 entraron. 5 que estaban preparadas para recibir a su Señor. ¿Tú estás preparado para recibir a Cristo? ¿Tú te preparas todos los días para recibir a Cristo? Porque no sabemos cuándo va a venir. Y yo te digo una cosa: la Biblia dice que la palabra o el evangelio debe ser predicado hasta la última persona que hay en la tierra antes de que venga Cristo. ¿Tú sabes cuándo va a pasar eso? No tenemos ni idea. Y mucho menos si no le predicamos a nadie. O sea, sí, menos idea tenemos si no predicamos a nadie. Pero ese día vendrá. Y ese día no lo conoce nadie. Y tú y yo tenemos que estar preparados para ese día. Esto es serio. El infierno es serio. El infierno es tan serio que Cristo tuvo que ir a la cruz para evitarnos el infierno. Pero es serio. Ya está. Dice que ha sido preparado un lago de fuego y azufre para Satanás y sus secuaces. Pero algunas otras personas que no se prepararon también tendrán que ir allí. ¿Tú estás preparado para eso? Esto no es el juego de hadas, ni estamos jugándole a la iglesita aquí por un rato. Esto es serio, iglesia. Todas esas personas que están muriendo sin que tú hayas tenido sin que le hayas compartido el evangelio, teniendo la oportunidad de hacerlo, créanme que el día en que resuciten los muertos serán echados al lago de fuego porque no recibieron la palabra de verdad, siendo que tú lo pudieras hacer. Y así como hablaban de Caín, dice la Biblia de Caín que la sangre de Abel clama desde la tierra el nombre del hermano.
¿cierto? Así también muy seguramente algunos camino al infierno nos mirarán desde el infierno y nos podrán decir: tú tuviste la oportunidad de predicarme y no lo hiciste. Porque podré ir al cielo, recuerden, podremos ser salvos. Tal vez no recibamos todas las recompensas, pero seremos salvos. Y los que pudimos salvar, y los que pudimos alcanzar, y a los que les pudimos compartir y no lo hicimos. ¿No le dolerá de pronto a usted ver a su papá, a su tío, a su primo de camino al infierno y usted camino al cielo? ¿Eso no le dolerá en el corazón? Yo creo que sí. A mí me dolería mucho. A mí me dolería mucho, porque es mi familia. Y si no soy capaz de compartirle a mi propia familia, a mi propia sangre, a mi parche, ¿cómo le va a compartir a alguien que ni siquiera conozco? ¿No le parece eso terrible?